Desde que fue consagrada por primera ocasión la actualización fiscal en el Código Fiscal de la Federación, se han suscitado una serie de polémicas respecto al cuestionamiento de la validez de permitir que la devaluación de los bienes determine el valor de uno de los accesorios financieros de las contribuciones. Este video tiene como primer propósito detallar la manera en que la actualización fiscal resulta perniciosa en general para la economía nacional y para los contribuyentes. Y en segundo plano, ya efectuando un análisis de la misma respecto a la reforma fiscal 2016, este video pretende exponer las causas del por qué dicha actualización podría llegar a ser inconstitucional al no favorecerse quienes hoy obtienen los beneficios del RIF, obligándoseles a salir para 2017 o ejercicios subsecuentes. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco, agradezco infinitamente tu visita a este canal y antes de continuar, te invito a suscribirte para que puedas recibir avisos oportunos en relación a nuevos videos que se estarán subiendo en relación a este y otros importantes temas en materia de pago y entero de tus contribuciones. Dicho lo anterior, retomamos en este sentido el análisis de las discusiones que se centran en los efectos de los fenómenos económicos devaluatorios a la materia tributaria, permitiendo que los accesorios financieros como los ingresos del Estado, derivados de las contribuciones adeudadas, generen a favor del fisco ingresos por entero aleatorios que eviten en favor del Estado la consecuente pérdida económica y al mismo tiempo impliquen en contra del contribuyente de manera enteramente marginal una carga adicional que viola los principios de certeza que deben de regir al impuesto y que deben de ser fijados con plena claridad desde el inicio por el Congreso en el presupuesto anualmente aprobado. En el plano económico y político, el reconocimiento de la actualización de los bienes en el Código Fiscal de la Federación implica hoy admitir también la inexistencia de la soberanía estatal, al haberse ésta diluido por la concertación de diversos tratados internacionales que, al fomentar el libre tránsito de mercancías y la competencia en precios, han internalizado a los territorios nacionales, en primer término, el precio internacional de los bienes, uniformando junto con ese precio internacional su cotización respecto a divisas internacionales fuertes como el dólar, el euro o en última instancia también el oro. E igualmente implica la incapacidad del Estado para controlar y mantener un orden económico al ser precisamente el contexto económico internacional el que determina en nuestro territorio un precio uniforme de los bienes y servicios al interior y exterior de nuestro territorio. La soberanía nacional, así, con la firma de esos tratados, fue tácitamente derogada de los países firmantes al perder sus gobiernos el control respecto a la fijación de los precios de los bienes y servicios que se usan y derivan de la producción. Pero más grave aún, este fenómeno derogatorio de las potestades soberanas del Estado ha implicado que, cuando el precio de los bienes cotizados contra divisas internacionales se modifica, igualmente se ajusten en precio respecto a las economías domésticas, la cotización de dichos bienes, así como los gravámenes derivados. Es decir, al perderse la soberanía gubernamental en materia de fijación de precios y control de los factores productivos, terminó también finalmente internalizándose a la economía doméstica las devaluaciones a los bienes iguales o similares a los producidos en el país, en conjunto con los gravámenes que de dichos bienes se derivan. Así, como consecuencia política de la aplicación de los tratados internacionales en materia de competencia y desregulación del comercio, hoy somos testigos de la desaparición de la soberanía estatal, que anteriormente permitía que el gobierno efectuara un efectivo control de precios e igualmente mantuviera estables los ingresos del Estado
derivados de los impuestos a dichos precios, así como de las utilidades de las ventas de las empresas, sustituyendo hoy esta labor, en cambio, por la internación de las devaluaciones internacionales de los precios y bienes de mercancías del plano internacional hacia los territorios nacionales. En otras palabras, hoy la actualización del precio de bienes y mercancías no solo implica que se establezcan reglas que permitan apreciar o depreciar los bienes conforme a la ley de la oferta y la demanda en el ámbito nacional, sino que lo propio atienda a los principios de este último fenómeno, pero en el contexto mundial, lo cual no deja de resultar cuestionable si se estima que México no necesariamente sufre la escasez que implica el aumento del precio de los bienes y servicios en su contexto interno, sino que tenga que sufrir la devaluación derivada del contexto internacional que implica en realidad los contextos internos de otras naciones. Con lo que el liberalismo ha venido implicando para el consumidor la importación de precios sobrevalorados y ajenos, en no pocos casos, a la realidad del abastecimiento y la producción nacional. A la par de dichos efectos perniciosos de la liberación, hoy también encontramos que el gobierno, sin embargo, actúa haciendo prevalecer un control ilógico y contradictorio a las leyes del mercado respecto a bienes indispensables para el fenómeno económico como materias primas o mano de obra, mismas que se malbaratan en territorio nacional por decretos provenientes de la administración pública y cuyo beneficio, en razón de las condiciones de libre tránsito de mercancías, termina en el exterior sin resultar en un verdadero beneficio para el ciudadano de a pie que en nuestro territorio, además, tiene que sufrir los efectos devaluatorios mediante la actualización. Como repito, esto último por entero alejado al fenómeno natural del proceso devaluatorio de todos los bienes económicos, pero curiosamente bastante ad hoc a los intereses de las clases privilegiadas que reciben los beneficios. No solo se ocasiona en contra de la producción nacional y la fijación de los precios, con certeza en territorio nacional, los perjuicios anteriores, sino que como consecuencia de la pérdida estatal de la soberanía económica, de forma por demás injusta e irónica, mediante la consagración de la actualización fiscal, el gobierno reclama para sí el derecho a obtener en su beneficio la depreciación resultante de los adeudos tributarios a su favor. De esta manera, no solo el Estado se ha vuelto irresponsable en materia de control de precios que le correspondía, liberándolo a la cotización de las mercancías conforme a los vaivenes caprichosos de las leyes del mercado, sino que además reclama para sí las consecuencias económicas de dicha irresponsabilidad, arrogándose el derecho de exigir en todo momento a los contribuyentes en condición de mora el pago de los adeudos a valor real, entendiendo dicho valor real como un valor real en el plano internacional, y que se aplicará al momento económico en que se efectúe la amortización de las cantidades en crédito gubernamental por el moroso, conforme a las cantidades se encuentren actualizadas. Con lo cual, además, también se suscita la conversión del Estado en un ejecutor de las consecuencias de sus decisiones económicas irresponsables respecto al pueblo, que le elevó a la categoría de servidor de las necesidades públicas, es decir, al carácter de mandatario. En el plano jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido así consecutivamente una diversidad de criterios, algunos de los cuales señalaban anteriormente la inconstitucionalidad de la actualización fiscal, al permitirse que factores económicos y no el legislador determinaran el alcance de la obligación tributaria. También la Corte emitió en su momento otros criterios referidos a la inconstitucionalidad del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, en los cuales se declaraba la inconstitucionalidad técnica del precepto y de la actualización por no proveerse con plena claridad los elementos necesarios para el cálculo de los factores de depreciación. E incluso también existieron criterios que determinaron la legalidad de la propia actualización, presuponiendo que el Congreso de la Unión
se deduce como facultado para crear los elementos para determinar todos los elementos del impuesto a pagar cuando éste es adeudado, toda vez que la propia Constitución no dispone lo contrario, resultando esto último enteramente cuestionable. Hoy, los problemas interpretativos respecto a la validez normativa de la actualización fiscal se han tratado de salvar con la consagración constitucional del INEGI en un apartado especial del cuerpo de la Constitución. Sin embargo, la modificación constitucional no deja de suscitar controversias por lo que respecta a la incongruencia lógico-jurídica que se suscita entre el hecho de que corresponde a la soberanía nacional representada por el Congreso, el fijar desde el inicio con plena certeza y claridad los elementos que deben integrar la tributación a que se someterá el ciudadano, y el hecho de que la actualización fiscal atenta precisamente contra el principio de certeza en el alcance de la tributación, así como con otros principios esenciales y expresamente tutelados por la propia Carta Magna en materia de dirección y planificación económica. Esto ocasiona incertidumbre que a su vez se refuerza si se considera en especial que la certeza se incumple por tanto en primer término por violaciones directas a la Constitución y en segundo cuando se permite que sea no una regulación proveniente de la voluntad soberana del pueblo mediante su legislador, constituyente o constituido, sino que sea un fenómeno de índole económico como lo es la ley de la oferta y la demanda, la que determine mes con mes, conforme a los precios de los bienes en el mercado, el factor de la actualización a través de los análisis del INEGI, que como ya se detalló, se encuentran en gran medida internacionalizados, es decir, reflejando en realidad las devaluaciones de los precios del exterior, para proceder entonces al cálculo del incierto hasta entonces factor de actualización que como consecuencia se aplicará a los elementos y plenos alcances de los accesorios de los impuestos. Ahora bien, no basta ya decir que resulta grave que inconstitucionalmente el Estado pase factura a los contribuyentes que no pueden pagar sus contribuciones en razón de las malas decisiones derivadas de la política económica que el propio Estado realiza. Baste como prueba de esas malas decisiones económicas los 40 años consecutivos de crisis en que se ha mantenido sumido el país. Lo grave es que, además de pretenderse liquidar a los morosos, condenándoles a pagar la depreciación derivada de los periodos en que el gravamen no fue cubierto, además, los afectados de dichas malas decisiones también sean los contribuyentes que se encuentran en el orden del pago de sus contribuciones. Y en este sentido es donde procede a realizar el análisis de la actualización de los elementos determinantes de la contribución en materia del régimen de incorporación fiscal y que se han aprobado a partir del ejercicio fiscal de 2016. Hoy la gravedad de la incertidumbre se acentúa si se estima que el factor de actualización ya no solo se aplica para proceder al cálculo de las contribuciones omitidas y sus accesorios financieros, sino que indebidamente el legislador, haciendo completamente al margen su obligación de respetar el principio de certidumbre jurídica, ha decidido aplicar los factores de actualización a las tarifas consignadas en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero no aplicarlas al límite de ingresos para permanecer, sin embargo, en el régimen de incorporación fiscal. El artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al respecto de la actualización de la tarifa a que se sujetan los contribuyentes del RIF, prefija al respecto lo siguiente. Esta tarifa se actualizará en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta ley. Por supuesto, este párrafo extraído del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere a la tarifa consignada en la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la cual deberán de someter el cálculo del impuesto a cargo
los contribuyentes que forman parte del régimen de incorporación fiscal. Como puede apreciarse, el artículo 111 nos remite a su vez al artículo 152, validando en todo caso que al aplicarse dicho artículo 152 se tengan que actualizar cada uno de los términos y condiciones que dicha tarifa establece. En este sentido, el artículo 152, último párrafo de referencia, por su parte señala lo siguiente. Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes en que se utilizó en el cálculo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este artículo, como dijimos aplicable al 111 de la ley del ICR, se excede el 10%, dichas cantidades se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes en que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se excede el porcentaje citado. Y dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento. De lo anterior se deduce con claridad que si bien el legislador reconoce los efectos perniciosos en la economía respecto a las tarifas para el cálculo del ICR, por lo que corresponde a los contribuyentes en el RIF, sin embargo, de forma totalmente desproporcionada, no se contempla la aplicación del mismo principio a los límites para permanecer en la incorporación fiscal. Y esto debería ser así, porque si bien resulta lógico que los contribuyentes del RIF sean beneficiados por la aplicación de la actualización fiscal en lo que se refiere al contenido de las tarifas provenientes de la tabla del artículo 111 de la ley del ICR, sin embargo, el que no se reconozca igualmente el derecho que corresponde a los contribuyentes a permanecer en el RIF cuando no superen el límite de los 2 millones de pesos más un 10% de inflación para el ejercicio que siga, esto implica una injusticia, especialmente si se reflexiona que el incremento en los ingresos no fue debido a un aumento en la capacidad contributiva del sujeto pasivo, sino al aumento de los precios de sus mercaderías, en condiciones económicas adversas, mismas que injustamente obligan al contribuyente a salir del régimen tributario de referencia, cuando en realidad correspondía al Estado como rector económico el prever esas circunstancias y el evitarlas con el propósito de que el solo aumento del valor de los insumos y consecuentemente de las mercancías que expende el contribuyente no impactaran a éste de tal manera que se vea injustamente empujado a salir del régimen de incorporación fiscal. Por lo tanto, es de deducirse como consecuencia lógica de una actualización de las tarifas del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, que se deba reconocer que igualmente tendría que consignarse en este artículo 111 la obligación para que al ejercicio siguiente la actualización que corresponda no solo se limite a las tarifas, sino que aplique de igual manera al límite de los 2 millones de pesos para permanecer en el régimen de incorporación fiscal. Normatividad esta última que al no existir afecta a uno de los elementos esenciales del gravamen, así como los derechos humanos del contribuyente para permanecer en dicho régimen. Así pues, como conclusión, es de indicarse que la actualización fiscal en este caso, para brindar un trato equitativo y proporcional acorde a las normas constitucionales que obligan al Estado a velar por la economía nacional, no basta la aplicación de la actualización de la tabla de las tarifas del RIF tal como lo ordena para 2016 el artículo 111 y 152 de la ley del ICR, sino que además debería también, por principio, aplicarse al límite que permite a los contribuyentes permanecer en este régimen la actualización fiscal relativa y que se refiere específicamente a los 2 millones de pesos. También se hace notar como conclusión que al no establecerse así en la ley del impuesto sobre la renta, queda habilitado el contribuyente para tramitar oportunamente el amparo relativo en que pueda esgrimir este derecho con la mira a permanecer en el RIF hasta por 10 años, en tanto que no exceda la proporción otorgada por el legislador
al momento original en que este sistema de tributación fue creado, es decir, el año 2014, considerando en ello incluso el margen de evaluatorio de hasta 10% en el ejercicio en que dicho margen llega a superar los 2 millones de pesos, como hemos dicho, hasta por un 10%, produciéndose en el año que corresponda. Así pues, consideramos que, no obstante que se proveyó para el ejercicio de 2016 este dispositivo que prevé la actualización de las tarifas del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el propósito de que se incrementen para el ejercicio de 2017 hasta en un 10%, cuando la devaluación así lo reclame, que se considere que este mismo factor de actualización tenga que aplicarse necesariamente al límite de los 2 millones de pesos en razón de un principio de equidad y de proporcionalidad tributaria. Si tienes algún comentario o quieres externar tus dudas e inquietudes respecto a este video o respecto a la posibilidad y oportunidad del medio de defensa que aquí se señala, te invito a dejarme un mensaje en mis redes sociales o justo debajo de este video. Igualmente te invito a suscribirte para que YouTube te envíe avisos del momento en que se actualizan los videos de tu comunidad fiscal online. Te recuerdo mi nombre, José Antonio Pipilguasco, y sin más te deseo un excelente día. Hasta luego.